Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar el Código Fiscal de la Federación y como habíamos platicado en los anuncios pasados, vamos a estudiar en los artículos 3, 4 y 5 que habla de la aplicación estricta de la norma tributaria. Les recuerdo mi nombre. Mi nombre es Rosendo Rosas Gois y vamos a comenzar con este estudio. Bueno, realmente analizando este tema, el tema del Código Fiscal, nos damos cuenta que no es una novela, o sea, una ley no se estudia yendo del primer artículo hasta el último artículo, sino una ley se estudia eh, viendo el contexto de todo lo que ocurre, o sea, no vamos a ir leyendo artículo por artículo hasta llegar al artículo final. Este programa de estudio lo vamos a llevar desde el inicio, vamos a acabar con las disposiciones generales, después por cuestiones meramente didácticas vamos a estudiar las facultades de comprobación, después los derechos del contribuyente y ya después iremos viendo el tema de infracciones y sanciones. Bueno, vamos a dar un poquito aquí. El artículo 3 del Código Fiscal Federal define qué son los aprovechamientos. Como aprovechamientos tenemos que son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintas de las contribuciones. De los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. El destino de los aprovechamientos y de las multas no fiscales los mandarán a una partida y también el Código Fiscal nos define qué son los productos, ¿sí? Bueno, en este artículo nos habla de los ingresos que percibe el Estado por otro concepto totalmente distinto al de las contribuciones. Por ejemplo, estoy accesando aquí al Código Fiscal. Un momentito, por favor. Ok. Dice, son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un día un problema con Conagua, que es la Comisión Nacional del Agua, no les van a llegar a requerir la Conagua, es un organismo público descentralizado, ¿sí? Y les llegaría a requerir la Secretaría de Hacienda para tratar de hacer efectiva una multa de Conagua. No todos los organismos públicos, con sus excepciones, tienen la obligación de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso al SAT, que les aplique o que busquen recuperar este tipo de aprovechamientos o de derechos mediante el procedimiento administrativo de ejecución o mediante la solicitud de pago de algún crédito. Hay organismos que son públicos descentralizados y desconcentrados. Por ejemplo, el Seguro Social, el Infonavit. Ellos, por su propia organización o por su propia constitución, pueden cobrar y exigir y hacer efectivos sus cobros. Pero hay muchas otras dependencias que tienen que acudir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT para poder cobrar algún otro tipo de derecho. Por ejemplo, cuando sacamos un pasaporte, generalmente nos piden que paguemos la forma 5, no sé actualmente cómo se llama esa forma, y es una forma que emite el Servicio de Administración Tributaria y va y se paga en el banco estos derechos y ya la propia Secretaría lo destinará al gasto público o a donde crea que lo debe centralizar.
Ahora, ¿cuál es el destino de las multas? Bueno, el destino de las multas no fiscales, podrán ser destinados a cubrir gastos de operación, de inversión y de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones, cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. ¿Qué son los productos? Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Recuerden que el Estado, en algunos casos, puede funcionar puede ejercer alguna función de derecho privado. Por ejemplo, a lo mejor cuando administra algún teatro o cuando enajena algún bien inmueble, cumple funciones de derecho privado. Y ahí es donde el Estado puede obtener productos. Ahora, vamos a ver el artículo cuarto, ¿sí? ¿Qué se entiende por crédito fiscal? El artículo cuarto nos habla del concepto de los créditos fiscales. Y así lo define, dice, el artículo cuarto dice, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados y que provengan de contribuciones, como habíamos visto en la clase pasada. Contribuciones son impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras. La actualización y los recargos son accesorios de las contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a lo que las leyes le den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se harán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano. Es lo que les venía yo comentando. Todos los ingresos que provienen todos los ingresos que provengan de la recaudación de la Federación, aun cuando sean destinados a un fin específico, los hará la Secretaría de Hacienda a través del SAT. Esto es muy natural porque, bueno, al final la Secretaría de Hacienda es la que va a regular los ingresos y los egresos de un país. Bueno, pues sobre todo de nuestro país. Vamos a ver el artículo 4A. El artículo 4A, lo único que nos habla, entonces vamos a pasar aquí la transparencia, pero el artículo 4A nos habla de la recaudación cuando México, por solicitud de un país extranjero, recauda impuestos. Dice que cuando sean solicitados por estados extranjeros la recaudación y cobro de créditos fiscales, les serán aplicables las disposiciones de este código. ¿Eso qué quiere decir? Como país celebramos convenios de coordinación fiscal con otros estados. Refiérase a otros estados, me refiero a otros estados con otros países. Y bueno, al final, las leyes que deben prevalecer en nuestro país, pues son las leyes mexicanas. Aunque en cuestión de tratados internacionales, los tratados internacionales se encuentran arriba de la Constitución, pero solo en materia internacional. Lo digo, al final existen convenios de colaboración entre países y bueno, cuando nosotros como país aceptamos recaudar algún tipo de contribución o algún tipo de impuesto de algún país extranjero,
se tendrán que basar para el cobro en las disposiciones que marcan el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las oficinas que ésta autorice recaudarán de conformidad con los tratados internacionales antes señalados los impuestos y sus accesorios exigibles por los estados extranjeros. Se entiende que hay convenios de colaboración y así como nosotros podríamos solicitar como Estado mexicano se podría solicitar los impuestos de otro país, en reciprocidad otros países podrán exigir el pago de impuestos o derechos de impuestos, más bien son impuestos de nuestro país en otro país extranjero. Ahora vamos a entrar a un artículo que da mucho de qué hablar. Este artículo podría darnos pues muchas horas de disertación. Muchas horas de disertación porque yo creo que es una parte medular de nuestro derecho fiscal en México. Uno, el tema de la interpretación de la norma jurídica y con respecto al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa y a la tarifa, y también el otro tipo de interpretación que se le puede dar a la norma. Mucho se ha hablado, o tal vez mucho como estudiantes del derecho fiscal, siempre hemos, tal vez ese sea el primer artículo que nos aprendemos cuando queremos incursionar en este medio, y decimos que dice, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, así como excepciones a la misma, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa. Esto nos dice el primer párrafo. El primer párrafo nos dice que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares o excepciones a las mismas son de aplicación estricta. ¿Eso qué quiere decir? La aplicación estricta dentro de un método de interpretación jurídica no quiere decir otra cosa más que se aplica la ley a la letra de la ley. O sea, no hay una interpretación o no debe haber una interpretación. Sin embargo, hay estados, y me refiero a estados de la República, que bueno, tratan de modificar, yendo más allá del espíritu de la ley o de la obligación de cumplir la norma, pretendiendo recaudar impuestos. Les voy a citar un ejemplo. Ahorita estamos en la oficina viendo un tema del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. El IEPS en gasolinas y diésel lo paga el último consumidor, el consumidor final. Al ser impuestos indirectos, como el IVA, es un impuesto en cascada, es como una cascada, ¿no? Lo genera en la parte alta o lo genera el productor y lo paga el último consumidor y se va adicionando con los costos cada que va pasando por un factor de producción. Por ejemplo, si fabricáramos vehículos, bueno, el fabricante tiene un costo del vehículo y le adiciona un impuesto al valor agregado, el distribuidor le tiene un costo y le adiciona y el consumidor final es el que paga el IVA de los tres y el IVA se va acreditando. Lo genera el productor y lo paga el último consumidor. Son impuestos definitivos. ¿Esto qué quiere decir? Y mensuales y definitivos. Se generan mes con mes y se pagan sobre la diferencia de lo generado menos lo acreditable. Ese es en el caso del IVA. Pero les comentaba ahorita en la oficina, estamos viendo unos casos del impuesto especial sobre producción y servicios que se llama IEPS. Este impuesto lo pagan entre otros los alcoholes, el alcohol para beber o los vinos, como llaman, los cigarros y la gasolina. Como ustedes saben, un porcentaje de la gasolina que todos cargamos se va directamente es un impuesto que es el IEPS. Y este impuesto lo recaudan los estados
los 31 estados de la República, y lo usan para los fines que lo estimen conveniente. Pero es un impuesto de causación mensual. El sujeto en este caso seríamos todas las personas que tenemos un vehículo y que compramos gasolina. El objeto es gravarnos o buscar la posibilidad de que todos paguemos impuestos. La base es una base variable, pero creo que desde hace algunos meses se ha mantenido fija. Pero es un impuesto mensual y definitivo. Y ahorita la autoridad, ¿qué pretende? Ahorita la autoridad está mandando requerimientos donde nos dice que este impuesto nos hacen un cálculo anual. Y nos dicen, oye, tú en el año 2010 le compraste a Pemex 30,000 litros. Y tú pagaste IEPS por 29,000 litros, tú debes 1,000 litros. Para empezar, por ejemplo, en este caso en particular de este impuesto, pues todos sabemos que hay 3 tipos de gasolina, cuando menos, ¿no? Que es la Magna, la Premium y el diésel. Y cada gasolina tiene una naturaleza diferente y cada gasolina paga una tasa diferente de IEPS. Entonces, no puede la autoridad ir más allá del espíritu de la ley o tratar de interpretar la ley en el sentido que mejor le convenga. No pueden liquidar ellos un impuesto mensual de manera anual. Lo que ellos pretenden es darle otro matiz al pago al cobro de este impuesto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde se dice, bueno, las leyes fiscales, más bien, las leyes fiscales que establezcan cargas a los particulares, así como excepciones a las mismas, son de aplicación estricta. Y se dice que son de aplicación estricta las que sugieren al sujeto o al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa. Y habla también de que también son de aplicación estricta las infracciones y las sanciones. Ustedes saben que aquí en el tema fiscal, cuando nosotros nos damos de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, tenemos una serie de obligaciones que debemos de cumplir. La falta de cualquier tipo de obligación nos genera una infracción. Y esta infracción se paga en la mayoría de los casos con una sanción económica. Y cuando las penas llegan a ser muy grandes, se pagan con una pena corporal. Es como en el derecho penal. Si a ustedes los encuentran un día orinando en la vía pública, los va a levantar la policía. Y ustedes ya cometieron una infracción, que a lo mejor es hacer necesidades fisiológicas en la vía pública. Esa es una infracción. Los van a llevar con un juez calificador. Y como es una infracción menor, a lo mejor les dicen, oye, o cumples 12 horas de arresto o pagas 1,000 pesos. ¿Y qué pasa ahí? Pues dices, no, sabes que yo pago 1,000 pesos por la infracción que cometí. Las infracciones tienen una infracción y una sanción. También esto es de aplicación estricta. ¿Sí? Se considera, miren, les voy a decir lo que dice este primer párrafo. Dice, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa. Este primer párrafo resulta muy importante. Hay quien dice que la norma fiscal no se interpreta. Yo difiero de ese concepto. La norma fiscal sí se interpreta, pero es estricta y donde no se interpreta es solo las normas que establecen cargas a los particulares, excepciones a las mismas, las infracciones y las sanciones, y que se refieren al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa. Es bien importante esta situación. Por ejemplo, si hay un estímulo fiscal para los que construyen, donde indique que se puede mandar al gasto un terreno
siempre y cuando se, se asiente en la escritura que ese terreno va a ser destinado a un desarrollo inmobiliario, esa es una excepción de la ley y es muy clara la disposición, y ahí se tiene que poner en la escritura que esté elaborando el notario y en el momento en que se firme esa leyenda. Si no se pone en ese momento, ese terreno es inversión y una constructora no lo puede mandar al gasto. Si alguien dice, oye, es que solo me faltó esa cláusula, poner esa cláusula en el terreno. Bueno, pues el simple hecho de que la ley te exenta o te otorga un beneficio o te exceptúa de algo, pero te requiere ciertos requisitos, lo hace estricto. También, por ejemplo, sucedería con las donatarias autorizadas. Las donatarias autorizadas, para que la ley les pueda eximir el pago del impuesto sobre la renta, tienen que seguir y que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos los debe de cumplir cabalmente. Si no los cumple, no es sujeto de tener la excepción del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, hay que tener mucha atención en este primer párrafo. Muchos decimos, oye, pero es que la ley no se interpreta, es de aplicación estricta. Bueno, no se interpreta solo en estos conceptos: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y cuando nos pone obligaciones, nos da excepciones, y en las infracciones y sanciones. Volviendo a este ejemplo del cobro del impuesto especial sobre producción y servicios, analizando el requerimiento, ya lo veremos más adelante, el propio código establece disposiciones cuando la autoridad nos ejecuta algún acto de fiscalización dentro de sus facultades, llámese auditoría, revisión de gabinete. Y si no cumplimos con las disposiciones que nos marca estos artículos, caemos en una infracción por no haber presentado la información en el plazo requerido por la autoridad, y tenemos una sanción. Pero la sanción se debe ajustar exactamente a la infracción cometida. Si a mí me llega una revisión de gabinete y no cumplo en el plazo de 15 días hábiles, por cuando es un ejercicio, la autoridad me va a... La infracción que voy a cometer es no haber contestado un requerimiento, o más bien, no haber presentado una información a requerimiento de autoridad dentro de sus facultades de comprobación. Y me va a poner esa es mi infracción, y la sanción va del orden de los 13,000 pesos. ¿Qué pasa si llega una auditoría directa? Bueno, si llega una auditoría directa y en ese momento no presento mis libros, mis registros y mi contabilidad, caigo también en una infracción, que es no haber puesto a la disposición de los visitadores la información solicitada. ¿Y cuál sería mi sanción? La sanción va del orden de los 13,000 a los 18,000 pesos. Entonces, la autoridad dice, oye, no tienes esta infracción, no cumpliste esta obligación, tienes esta infracción y tu sanción es esta. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad pretende encuadrarnos en una infracción que no tiene un sustento legal? Ahí lo que sucede es que no tenemos una infracción y nos pretende meter en ese supuesto, o nos pretende encuadrar en ese supuesto y nos sancionar con un supuesto que no existe. Ahí debemos de tener mucho cuidado. Siempre hay que leer de una manera muy clara y precisa cuál es la infracción en la cual nos pretenden encuadrar. Por ejemplo, si nosotros tenemos la obligación de presentar mensualmente el pago del impuesto al valor agregado los días 17 del mes siguiente en el que se generó, y no lo hacemos, hay una infracción muy clara: no haber presentado el pago provisional teniendo la obligación de hacerlo. Y la sanción, a lo mejor va por el orden de los 2,000 pesos y nos la van a imponer, sin que se haya ejercido algún acto de revisión, sino por el simple hecho de haber cometido una omisión en la presentación de una declaración.
Esa es la infracción. La sanción son 2,000 pesos por cada contribución omitida. Entonces, esto es algo bien, bien, bien importante y reviste una gran relevancia. Siempre cuando nos llegue un requerimiento o cuando nos llegue una multa, lo que debemos recordar es que la infracción y la sanción son de aplicación estricta. La ley, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Si hay una infracción que diga por no haber atendido a un requerimiento de autoridad, bueno, la sanción es totalmente permisible. Pero no pueden decir, oye, no atendiste este requerimiento y te voy a imponer entonces cometiste la infracción de no haber presentado la información dentro de la visita domiciliaria. Son dos actos totalmente diferentes. Uno es el requerimiento y el otro es la infracción. Otro ejemplo que podemos citar es cuando la autoridad también nos pretende cobrar una obligación sin estar relacionada con esta infracción. O sea, no puede haber una infracción que diga todas las infracciones que la autoridad estime que no están en el Código Fiscal de la Federación, le tendrá que aplicar una multa equivalente a 8,000 pesos. Eso no debe existir. Las leyes fiscales, en lo que se refiere al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa, son de aplicación estricta. No admiten interpretación de ley. Se comenta, dicen algunos estudiosos del derecho fiscal, que el único medio para interpretar estas disposiciones estrictas es a contrario sensu, o sea, en sentido contrario de lo que la ley dispone. A mí se me hace eso una situación demasiado arriesgada. Yo soy de la idea de las normas fiscales en lo que se refiere al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa no deben de interpretarse, deben de aplicarse a la letra de la ley. O como la ley, no se puede decir, pues es que el legislador aquí quiso decir, no. Si la tasa del ISR es del 30, del 31, del 32 o del 35%, ahí no hay manera de interpretar. Si el IVA es del 16%, no hay que interpretar. Si las retenciones de transportistas son del 4%, no hay que interpretar. ¿Sí? Ahí son disposiciones que son estrictas. Si tú caes en ese supuesto, no debes interpretar. Si el impuesto es de causación anual, como el ISR, el IETU todavía este año, o no se debe interpretar, la autoridad no puede llegar y decir, oye, te voy a liquidar el mes de enero del impuesto sobre la renta, espérate. Es un impuesto de causación anual. Tú no puedes ir más allá. Me podrás multar, me podré haber cometido una infracción de forma, no haber presentado correctamente una cantidad, pero jamás de fondo, jamás una multa por no haber pagado el impuesto sobre la renta, cuando el único momento en el que tienen para requerirnos es cuando presentamos la declaración anual. Es bien importante tener muy claro este concepto y, como les digo, se podrían hablar horas sobre este primer párrafo. La siguiente sesión vamos a hablar sobre el segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, no duden en comunicármelo. Mi correo es rosendo@persistencia.mx. La próxima clase seguiremos hablando sobre el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación y el tipo de interpretación de estas disposiciones fiscales. Les recuerdo mi nombre, soy Rosendo Rosas, soy el editor de la página de la comunidad y siempre les quiero comentar que siempre hace un buen día para estudiar. Ya amaneció en la ciudad de Puebla, son las 7 de la mañana y damos por concluido el día de hoy. Les deseo lo mejor en este día y en lo que resta de la semana. Muchas gracias.